Mire usted, según datos del estudio Costos de Navidad 2022, las familias mexicanas gastarán en promedio 9,800 pesos en regalos en esta temporada navideña, lo cual representa pues un incremento del 14% respecto al año pasado, cuando esta cifra pues alcanzó 8,600 pesos. Ante este tipo de aumentos y de presiones económicas, pues hay muchas personas que llegan a desarrollar incluso trastornos emocionales, situaciones de salud mental. Es el caso pues de la depresión decembrina, también conocida como la depresión blanca, que se produce durante estas festividades de fin de año y en muchas ocasiones también pues se relaciona con preocupaciones con temas como deudas, falta de solvencia económica. Pero para platicar más sobre el tema, saludo con gusto a la doctora Erika Villavicencio. Ella es académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. ¿Cómo está? Muy buenas noches y gracias por su tiempo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bien, pues me Mucho gustaría, gusto. gracias, que nos compartiera primero cuál es su opinión en relación al papel, al lugar que ha tomado la salud mental, no solamente en México, pero en todo el mundo a partir de esta pandemia que nos aisló, que nos hizo pues quedarnos en casa, dejar de ver y de interactuar con otras personas. En ese sentido, hoy ya se habla más de esto, que será considerado como un tabú anteriormente. Entonces, ¿cuál es su visión respecto a la salud mental y cómo esta también se ha incrementado a partir de la pandemia? Por supuesto que sí, con mucho gusto les comparto que gracias a esta situación y esta circunstancia en la que hubo mucha más conciencia y mucha más visibilidad respecto a la importancia del acompañamiento psicológico, psicoterapéutico en general, o incluso tratamientos psiquiátricos o acompañamiento farmacológico, ha habido un incremento en la conciencia de la importancia de los vínculos y de las relaciones interpersonales para favorecer la salud mental y asimismo poder normalizar que aquellos estados emocionales que pudieran resultar indeseables o considerados como emociones negativas puedan tener también validez. Entonces ha sido un avance importante, sin embargo, también tenemos que considerar que se ha gestado a partir de una necesidad porque ha habido un deterioro importante en la estabilidad emocional y por eso tiene mucha más visibilidad también. Así es, digamos que también pues la sociedad, las personas en general, de pronto pues nos observamos y nos vemos más sensibles a partir de la pandemia, pero que se incrementan también estas emociones en temporadas como pues la que se aproxima al día de mañana, el fin de año. En ese sentido, ¿cuál crees que es o consideras que es el sector más afectado o vulnerable ante estas situaciones que pueden pues desembocar en emociones negativas? ¿Y cuáles serían también los consejos que podrías compartirnos? Por supuesto, tal como mencionaba hace un momento, la depresión blanca o este periodo en donde hay una depresión estacional, en donde se incrementan procesos en los que puede haber ideaciones suicidas, malestar, nostalgia, depresión, ansiedad, angustia, insomnio, son situaciones que se experimentan y que se incrementan con situaciones como lo que mencionabas de compras excesivas, expectativas, dificultades en las que incluso puede haberse atravesado por un duelo reciente, por una pérdida laboral, por cuestiones económicas, por dificultades y sobre todo por el constante choque de la realidad con expectativas que tal vez no se consiguieron o idealizaciones en las que en esta época aparentemente tendríamos que tener mucha actitud positiva, mucho entusiasmo, la euforia de las compras, del consumo de sustancias, incrementan las posibilidades de desestabilizar el estado de ánimo de las personas. Entonces, es muy importante que podamos tener conciencia de que por supuesto, es una época de compartir, es una época en la que se hace mucha alusión a la convivencia y que se puede incrementar también la conciencia de que no a todas las personas les viene bien este estado o esta estación en realidad y que es válido también el no tener entusiasmo o desear vivirlo de manera distinta, poder validar que aquellos que no se entusiasman o que se sienten abrumados por esta constante invitación a la alegría, tal vez en ese intento de pertenecer o de comunicarse de la misma forma, entonces más bien se empiezan a aislar. Tenemos que tener precaución y respecto a lo que preguntaba sobre cuáles son las poblaciones más vulnerables, bueno, durante el periodo pandémico había muchos adultos mayores que se quedaban solos o aislados justamente por protección de sus familias. En este caso estamos en un periodo en el que ya hay mucha mayor interacción y convivencia y no se trata de enfocarnos en un solo grupo de personas.
los índices de suicidio se incrementan considerablemente entre diciembre y el mes de febrero. Puede ser incluso posterior a la época navideña o de Año Nuevo. Sí. Y tenemos que estar muy atentos a todo aquel que se empieza a aislar o que empieza a tener algunas ideaciones suicidas, algún tipo de comentario. De repente pueden ser simples bromas aparentemente, pero encubren ciertas verdades y sensaciones de nostalgia o de desprendimiento. Erika, Tenemos que estar muy atentos. ¿en qué momento una persona o a partir de qué síntomas y características o situaciones debería preocuparse o acudir a un especialista también? ¿Y cuál es el papel de las personas que están en torno a alguien que requiere apoyo? Es decir, familiares o amigos de alguna persona con algún trastorno de salud mental. Tenemos que estar muy atentos a ciertos signos particulares, primero sobre el bienestar integral de la persona. Si se empieza a detectar que hay una disminución en el sueño o un aumento en el sueño, dificultades ya sea por insomnio o por el exceso de periodos en los que quieren estar durmiendo constantemente, más allá de un descanso vacacional, situaciones en las que hay un aumento en el apetito o una disminución también en el mismo, y que podamos estar también muy atentos a ciertos comentarios que de repente se deslizan en la conversación respecto a si las cosas serían mejores si no estuvieran, o algunos signos o alertas sobre preguntas o cuestionamientos, si se despiden, si tal vez se desprenden de ciertas pertenencias, si empiezan a planear algunas cosas a modo de dejar todo en orden. Es muy importante que podamos prestar atención, y sobre todo conductas de aislamiento, en donde empiezan a estar mucho más retraídos. No quiere decir que cualquier persona introvertida entonces está teniendo un periodo depresivo o de alerta. Es mucho también dependiendo de cómo es o cómo suele comportarse cada persona de manera cotidiana, ¿no? Entonces, cualquier signo de alerta, por favor, no lo ignoren, no consideren que no vale la pena o que no es para tanto. Eviten, por favor, comentarios como solo hay que echarle ganas o hay gente que la pasa peor. Es importante validar las emociones y a veces no saben qué hacer exactamente, pero a veces simplemente con escuchar y decir aquí estoy o aquí te acompaño, o si necesitas que busquemos ayuda podemos preguntar a alguien más. No tendríamos que tener todas las respuestas, para eso estamos los expertos en salud mental, pero es muy importante que puedan estar validando las emociones y acompañando a la persona para que independientemente de la edad que tenga sea pues este acompañamiento y esta contención. De acuerdo, pues muy valioso esto que nos compartes. Muchísimas gracias, Erika Villavicencio, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, por esto. Y hay que tomar en cuenta estos focos rojos que ya mencionas también, porque también el tema preventivo puede hacer la diferencia. Gracias por tu tiempo, Erika, y feliz año. Un abrazo. Gracias.